Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Alma en Relatos. La historia que les traemos hoy trata sobre una mujer marcada por cicatrices que todos despreciaban, vendida como una vergüenza a un desconocido. ¿Qué sucede cuando lo que el mundo llama maldición es en realidad el inicio de un destino extraordinario? Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like y déjenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan. La mañana del 6 de mayo amaneció con un calor sofocante en la mansión Duarte. Las ventanas permanecían cerradas, como si la familia quisiera atrapar dentro no solo el aire viciado, sino también los secretos que habitaban entre esas paredes de piedra. En el salón principal, la luz dorada del sol se filtraba apenas por las cortinas de terciopelo bordó, creando sombras alargadas que danzaban sobre el suelo de mármol. Don Ernesto Duarte sostenía entre sus manos una carta con sello de lacre negro. Sus dedos, adornados con anillos de oro, temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de una emoción contenida que intentaba disimular. A su lado, doña Verónica, su segunda esposa, se abanicaba con movimientos rápidos y ansiosos, mientras que Catalina, la hija menor de apenas 19 años, observaba la escena con una sonrisa apenas disimulada. ¿Y bien?, preguntó Verónica, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. ¿Qué dice la carta de don Sebastián Montealegre? Don Ernesto levantó la vista, y por primera vez en años, una sonrisa genuina cruzó su rostro endurecido. «Acepta», dijo con voz ronca de emoción. «Acepta casarse con ella, con Isabela». El silencio que siguió fue breve, roto casi instantáneamente por la risa aguda de Catalina. ¿De verdad? ¿Ese noble viudo y rico acepta casarse con... ¿y con ella? La joven no pudo evitar llevarse la mano a la boca, como si la idea fuera demasiado absurda para pronunciarla completa. Pero si ni siquiera la ha visto. ¿No sabe acaso? «Sabe lo suficiente», interrumpió don Ernesto, doblando la carta con cuidado exagerado. «Y lo mejor de todo es que no pide dote, nada. Solo quiere a Isabela». Verónica dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que pareció desinflar todo su cuerpo. «Gracias al cielo. Finalmente nos libraremos de esa carga. 5 años, Ernesto. 5 años escondiendo esa vergüenza. 5 años sin poder mostrar el rostro en sociedad como es debido. Pero lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que, en el segundo piso de aquella misma mansión, detrás de una puerta de madera maciza, Isabela Duarte estaba sentada junto a la ventana de su habitación. Sus manos, marcadas también por las cicatrices que trepaban desde sus dedos hasta desaparecer bajo las mangas de su vestido gris, sostenían un libro que no estaba leyendo. Sus ojos, uno de ellos rodeado por la piel rojiza y arrugada que desfiguraba la mitad derecha de su rostro, miraban hacia el jardín que nunca le permitían visitar. 3 años atrás, Isabela había desafiado a su padre al enfrentarse a él cuando descubrió que malversaba fondos destinados al orfanato local. 2 años atrás, había denunciado públicamente a un comerciante que abusaba de sus empleados, y hace apenas 1 año se había negado a participar en las mentiras que su madrastra tejía para escalar socialmente. Cada acto de honestidad había sido otro clavo en el ataúd de su reputación familiar. La cicatriz en su rostro era solo la excusa perfecta que su familia necesitaba para mantenerla oculta. Pero la verdadera razón de su encierro era mucho más profunda. Isabela Duarte se negaba a ser cómplice de la crueldad. El sonido de pasos apresurados en el pasillo la sacó de sus pensamientos. La puerta se abrió sin que nadie se molestara en tocar. Verónica entró con Catalina pisándole los talones, ambas con expresiones que mezclaban triunfo y desdén. «Isabela», dijo Verónica con una dulzura tan falsa que dolía escucharla, «tenemos noticias maravillosas.
Tu padre ha arreglado tu matrimonio. Isabela cerró el libro lentamente, sin apartar la mirada del jardín. ¿Con quién?, preguntó con voz tranquila, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido. Don Sebastián Montealegre, respondió Catalina, sin poder ocultar su envidia. Un viudo rico, dueño de tierras extensas al norte. Podrías agradecer un poco, hermana. Nadie más te habría aceptado. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Isabela finalmente giró su rostro hacia ellas, y ambas mujeres retrocedieron instintivamente ante la visión de las cicatrices que el tiempo no había suavizado. ¿Y él sabe?, preguntó Isabela, señalando su propia cara con un gesto simple. ¿Sabe cómo me veo? Verónica intercambió una mirada rápida con su hija. Se le informó que hubo un accidente. Los detalles no son necesarios. Además, añadió con tono cortante, no está en posición de hacer preguntas. Deberías estar agradecida de que alguien esté dispuesto a cargar contigo. Sin embargo, el destino tenía otros planes, porque mientras Verónica y Catalina abandonaban la habitación, riendo entre susurros, Isabela permaneció inmóvil, recordando aquel día de hace 5 años, el orfanato en llamas, los gritos de los niños y su decisión de correr hacia el fuego cuando todos los demás corrían en dirección contraria. Había salvado a 3 niños esa mañana, 3 vidas a cambio de la mitad de su rostro y toda su vida social. ¿Lo volvería a hacer? Sin dudarlo. Aquella noche, después de que la mansión se sumiera en el silencio, Isabela escuchó voces que venían del estudio de su padre. Salió descalza de su habitación y se acercó sigilosamente por el pasillo de mármol frío. La puerta estaba entreabierta y las voces llegaban con claridad. «Es perfecto», decía don Ernesto con satisfacción evidente. «Nos deshacemos del problema y él carga con las consecuencias. Ni siquiera pidió verla antes de aceptar. ¿Y si cambia de opinión cuando la vea?», preguntó Verónica con preocupación. «Para entonces ya será tarde. El contrato está firmado. En 5 días, Isabela será problema de otro hombre». Las risas que siguieron resonaron en el pecho de Isabela como golpes. Apretó los puños, sintiendo cómo las cicatrices de sus manos se tensaban, y regresó a su habitación con pasos silenciosos. Pero lo que ellos no sabían era que Isabela había dejado de ser una víctima pasiva hace mucho tiempo. Si su familia quería deshacerse de ella, que así fuera. Pero esta vez ella escribiría su propio destino. Pero para entender por qué don Sebastián Montealegre tomó esta decisión tan inusual, debemos retroceder 5 años atrás, a un día que cambiaría su vida para siempre. Era una mañana de primavera, el 18 de abril, cuando el mercado central de San Lorenzo bullía con la actividad habitual. El aire olía a pan recién horneado, mezclado con el aroma de las flores que las vendedoras exhibían en cestas de mimbre. Don Sebastián, entonces un hombre recién casado de 27 años, caminaba junto a su esposa Clara por las calles empedradas. Ella reía, su mano descansando ligeramente sobre su brazo, mientras señalaba un puesto de telas bordadas. «Sebastián, mira esas cintas. Serían perfectas para el vestido que...» Clara se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en algo más adelante. Sebastián siguió su mirada y vio lo que había captado su atención. Un grupo de personas bien vestidas rodeaba a una joven de no más de 18 años. La muchacha tenía el cabello castaño recogido en una trenza simple y vestía con sencillez, pero había algo en su postura, la espalda recta, la barbilla levantada, que contrastaba con la hostilidad evidente de quienes la rodeaban. «Esa es Isabela Duarte», susurró Clara, «la hija del banquero. Dicen que es problemática». Sebastián estaba a punto de preguntar qué significaba eso cuando la escena se intensificó. Una mujer mayor, cubierta de joyas, señalaba acusadoramente a la joven.
¿No qué? ¿Cómo te atreves?, gritaba la mujer. ¿Cómo te atreves a acusarme de robar cuando tú misma has deshonrado a tu familia con tus escándalos? Isabela no retrocedió. Su voz, cuando habló, era clara y firme. No la acuso de robar, doña Margarita. Simplemente señalo que las empleadas de su casa trabajaron 3 meses sin pago. Eso no es una acusación, es un hecho. El silencio que siguió fue tenso. La multitud que se había reunido murmuraba, algunos con desaprobación hacia Isabela, otros mirando a doña Margarita con nueva sospecha. Pero antes de que alguien pudiera intervenir, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Fuego! ¡El orfanato está en llamas! En ese preciso momento todo cambió. La multitud giró hacia el origen del grito y efectivamente columnas de humo negro se elevaban desde el otro extremo de la plaza, donde el pequeño orfanato de madera se consumía en llamas. Las personas comenzaron a correr. Algunas hacia el incendio con cubos de agua, otras alejándose en pánico. Sebastián vio cómo doña Margarita y su séquito desaparecían entre la multitud que huía. Vio cómo Clara se aferraba a su brazo, sus ojos muy abiertos de miedo, pero sobre todo vio algo que nunca olvidaría. Isabela Duarte corrió. No se alejó del fuego, sino directamente hacia él. «¡Isabela!», gritó una voz que Sebastián reconoció como la de don Ernesto Duarte, el padre de la joven. «¡Isabela, detente! Nos vas a avergonzar más de lo que ya lo has hecho». Pero ella no se detuvo. Su figura desapareció entre el humo, mientras los gritos de niños se hacían más fuertes desde el interior del edificio en llamas. «Dios mío», susurró Clara, llevándose la mano a la boca. «Va a morir. Va a morir allí dentro». Sebastián no podía moverse. Su corazón latía con una mezcla de horror y algo más, algo que no podía nombrar en ese momento. Admiración, quizás, o asombro ante semejante acto de valentía pura y desinteresada. Pasaron minutos que parecieron horas, el humo se volvió más denso, las llamas rugían más alto, y entonces, emergiendo de la bruma como un espectro, apareció Isabela. Llevaba a 2 niños pequeños, uno en cada brazo, ambos tosiendo violentamente pero vivos. Su vestido estaba chamuscado, su rostro cubierto de hollín, pero sus ojos brillaban con determinación feroz. Depositó a los niños en brazos de quienes corrieron a ayudar y sin una palabra, sin siquiera tomar aire, se giró para volver a entrar. «¡No!», gritó alguien. «¡El techo va a colapsar!». Pero Isabela ya había desaparecido nuevamente en las llamas. Sebastián sintió que Clara lloraba contra su hombro, pero él no podía apartar la mirada de la entrada del orfanato. Esta vez, cuando emergió, llevaba a una niña de no más de 4 años. Pero algo había cambiado. Isabela cayó de rodillas apenas salió del edificio. Y fue entonces cuando Sebastián vio las llamas que devoraban la manga derecha de su vestido, que trepaban por su brazo, que lamían el lado de su rostro. Lo que sucedió después fue caos. Personas corriendo con mantas para apagar el fuego en su ropa, gritos, el llanto de la niña que había salvado. Y en medio de todo, Sebastián vio el rostro de don Ernesto Duarte, no lleno de preocupación paternal, sino de ira y vergüenza. «¡Ah, tonta!», rugió el hombre cuando finalmente llegó hasta su hija. «Mira lo que has hecho, mira cómo te has desfigurado. ¿Quién querrá casarse contigo ahora?». Isabela, con la mitad de su rostro ya hinchándose en quemaduras rojas y supurantes, levantó la vista hacia su padre. Sus labios se movieron, pero Sebastián estaba demasiado lejos para escuchar lo que dijo. Solo vio cómo don Ernesto la tomó del brazo bruscamente y la arrastró lejos, mientras la multitud murmuraba y señalaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes, porque mientras Clara tiraba de él para alejarse de la escena, mientras el mundo parecía seguir adelante como si nada extraordinario hubiera sucedido, Sebastián Montealegre permaneció inmóvil,
mirando el lugar donde Isabela había desaparecido. Había algo en esa joven, algo raro, como su esposa había dicho, pero no en el sentido que ella lo había dicho. Algo diferente, algo extraordinario. Esa noche, en la quietud de su estudio, Sebastián no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Tomó pluma y papel e hizo algo que ni siquiera él entendía completamente. Comenzó a investigar. Durante los siguientes 5 años, de manera discreta y silenciosa, Sebastián Montealegre siguió la vida de Isabela Duarte desde las sombras. Supo cuando su familia la ocultó tras las puertas de su mansión. Supo de las cicatrices que nunca sanaron completamente, de cómo el lado derecho de su rostro quedó permanentemente marcado. Supo también de las continuas confrontaciones entre ella y su familia, de su negativa a permanecer callada ante las injusticias, incluso cuando eso significaba más rechazo. Y durante esos mismos 5 años, Sebastián perdió a su esposa Clara en el parto de un hijo que tampoco sobrevivió. Se convirtió en viudo a los 29 años, sumergido en un dolor que el tiempo suavizó, pero nunca eliminó completamente. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el mismo rostro, el de una joven corriendo hacia el fuego mientras todos los demás huían, y se preguntaba qué clase de mujer elegiría el peligro sobre la seguridad, la honestidad sobre la conveniencia, la compasión sobre la aprobación social. Por primera vez en 5 años, el peso en su pecho se aligeró, como si finalmente pudiera respirar completamente. Así que cuando supo, a través de sus contactos discretos, que la familia Duarte buscaba desesperadamente un marido para su hija problemática, Sebastián no dudó. Envió su propuesta de matrimonio esa misma semana, y así, años después, el destino los reuniría nuevamente. Solo que esta vez, él no sería un observador silencioso. Esta vez, él sería parte de su historia. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla extraña de preparativos apresurados y un silencio tenso que llenaba cada rincón de la mansión Duarte. Isabela permanecía en su habitación la mayor parte del tiempo, observando cómo Verónica y Catalina iban y venían con telas baratas y adornos mínimos para su ajuar nupcial. «No tiene sentido gastar mucho», escuchó decir a Verónica una tarde, su voz filtrándose por la puerta entreabierta. «Total, con esa cara, ni el vestido más hermoso haría diferencia». La risa de Catalina resonó en respuesta, aguda y cruel. Pero Isabela estaba escuchando. Desde aquella primera noche había desarrollado el hábito de salir sigilosamente de su habitación cuando la casa dormía, moviéndose por los pasillos como un fantasma, recopilando fragmentos de conversaciones que nunca debía oír. Y lo que había descubierto era peor de lo que había imaginado. Era la tercera noche después del anuncio, cuando Isabela se encontró nuevamente fuera del estudio de su padre, descalza sobre el mármol frío. Las voces dentro eran más bajas esta vez, pero igualmente claras. «¿Y estás seguro de que no pedirá el dinero de vuelta cuando la vea?», preguntaba Verónica con tono ansioso. «El contrato está firmado», respondió don Ernesto con satisfacción evidente. 5,000 pesos de dote que ya tengo en mi poder. Aunque tuviera que devolverle a ella, el dinero es legalmente mío. Su problema, no el nuestro». «Perfecto», la voz de Verónica sonaba aliviada. «Nos deshacemos del problema y él carga con las consecuencias. Después de lo del incendio, pensé que nunca nos libraríamos de ella. Pero ahora será problema de don Sebastián Montealegre», completó don Ernesto. «Un viudo desesperado que aparentemente no es muy exigente con la apariencia. O quizás simplemente no le dijimos lo suficiente sobre el alcance del daño». Las risas que siguieron fueron como cuchillos en el pecho de Isabela. Apretó los puños, sintiendo cómo las cicatrices de sus manos,
esas marcas permanentes de su valentía, se tensaban dolorosamente. «¿Y qué hay de su ajuar?», preguntó Catalina, uniéndose a la conversación. «Madre dice que apenas le están dando 3 vestidos y ropa interior básica». «Es más de lo que merece», respondió don Ernesto con frialdad. «Ese hombre no pidió dote, así que tampoco puede quejarse del ajuar. Además, en 5 días ella será su problema. Que él decida cuánto quiere invertir en vestirla». Lo que su familia no entendía era que Isabela había dejado de ser la joven ingenua que creía en el amor familiar hace mucho tiempo. Cada palabra cruel, cada mirada de desprecio, cada rechazo había construido algo en su interior, no amargura, sino algo mucho más peligroso: claridad. Regresó a su habitación con pasos silenciosos y se sentó junto a la ventana, mirando la luna llena que brillaba sobre el jardín prohibido. Sus manos temblaban ligeramente mientras las colocaba sobre su regazo, estudiando las cicatrices que trepaban por sus dedos. 3 vidas, susurró para sí misma. 3 niños que ahora crecen sanos porque yo corrí hacia el fuego. Y en ese momento, algo cambió en su interior. Una decisión tomó forma, clara y contundente como cristal. Si su familia quería deshacerse de ella, que así fuera. Pero no sería la víctima pasiva que ellos esperaban. No lloraría, no suplicaría, no les daría la satisfacción de verla quebrada. En cambio, lo convertiría en victoria. Tomaría este matrimonio, esta transacción fría que su familia había diseñado como castigo, y lo convertiría en su puerta hacia la libertad. A la mañana siguiente, cuando Verónica entró a su habitación con una falsa sonrisa, Isabela ya estaba vestida y peinada. «Buenos días, querida», dijo Verónica con dulzura venenosa. «Venía a informarte que tu padre ha decidido que partirás hacia la propiedad de don Sebastián mañana por la tarde. Es mejor que llegues con tiempo suficiente antes de la ceremonia». «Entiendo», respondió Isabela con voz tranquila, sin apartar la mirada del libro que fingía leer. «¿Habrá alguien acompañándome?» «Un cochero, por supuesto, y una de las criadas para ayudarte con el equipaje». «¿Nadie de la familia?» Verónica tuvo al menos la decencia de parecer momentáneamente incómoda. «Tu padre tiene asuntos urgentes que atender. Y Catalina, bueno, es una larga jornada y ella no está acostumbrada a los viajes incómodos». «Por supuesto». Isabela cerró el libro lentamente. «Sería terrible incomodar a alguien con mi presencia en un viaje tan importante». La ironía en su voz no pasó desapercibida, pero Verónica eligió ignorarla. «Me alegra que lo entiendas. Ahora necesito que vengas al salón. Tenemos que mostrarte los vestidos que hemos preparado para ti». El ajuar resultó ser exactamente lo que Isabela había escuchado. 3 vestidos de tela ordinaria, ropa interior básica y un velo grueso de encaje viejo que Verónica insistió sería perfecto para la ceremonia. «Con este velo», dijo Verónica mientras lo sostenía contra la luz, «nadie verá... Bueno, nadie se distraerá durante la ceremonia». Isabela tomó el velo entre sus manos. Era grueso, casi opaco, diseñado claramente para ocultar completamente su rostro. «Es perfecto», dijo en voz baja, y por primera vez en días sonrió. «Exactamente lo que necesito». Esa noche, la familia organizó lo que llamaron una cena de despedida, aunque era más una celebración apenas disimulada de su partida. Isabela se sentó en la cabecera opuesta a su padre, observando cómo Verónica, Catalina y don Ernesto brindaban con vino caro y reían con facilidad. «Por nuevos comienzos», dijo don Ernesto levantando su copa, «y por decisiones ventajosas». Isabela levantó su propia copa de agua. Nunca le permitían vino, y brindó en silencio. Mientras ellos celebraban, ella pensaba en otras cosas. En 3 niños que ahora tenían la oportunidad de crecer. En 5 años de aislamiento
que le habían enseñado a ser fuerte, en un desconocido que, por razones que ella no entendía, había aceptado casarse con la mujer maldita de San Lorenzo. Aquella decisión cambiaría todo, pero no de la manera que su familia esperaba. Después de la cena, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Isabela permaneció despierta. Sacó su pequeña colección de pertenencias, un libro de poesía que había sido de su madre biológica, una carta que su abuela le había escrito antes de morir, y un pañuelo bordado con sus iniciales. No había mucho que llevar. Su vida en esa casa había sido pequeña, contenida, limitada. Pero eso estaba a punto de cambiar. Se acercó a la ventana y miró hacia el camino que serpenteaba fuera de la propiedad, el camino que la llevaría mañana hacia lo desconocido. Su corazón latía con una mezcla de miedo y algo más, algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Dos posibilidades, susurró en la oscuridad. O me espera un hombre cruel que me tratará peor que mi propia familia, o me espera algo mejor. Cualquier cosa es mejor que esto. Sus dedos tocaron el cristal frío de la ventana, trazando las formas de las estrellas reflejadas en él. Y mientras la mansión Duarte dormía, celebrando la partida de su problema, Isabela Duarte preparaba su corazón para una verdad que ninguno de ellos podía imaginar. A veces, lo que el mundo llama maldición es en realidad el principio de algo extraordinario. El viaje hacia el norte duró 2 días completos. Isabela observaba por la ventana del carruaje cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las colinas secas de San Lorenzo daban paso a valles más verdes, salpicados de robles y pinos que perfumaban el aire con su aroma fresco. La criada que la acompañaba, una mujer mayor llamada Rosa, dormitaba en el asiento opuesto, su respiración suave y constante. Mientras tanto, a casi 500 kilómetros de distancia, don Sebastián Montealegre caminaba por el salón principal de su propiedad con pasos inquietos. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras revisaba por tercera vez las instrucciones que había dado a su personal. «Don Sebastián», dijo Tomás, su mayordomo de confianza desde hace 15 años. «Todo está preparado exactamente como lo pidió. La habitación principal ha sido acondicionada, los jardines están en perfecto estado, y el personal comprende que debe tratar a la señorita Duarte con el máximo respeto». Sebastián se pasó la mano por el cabello, un gesto que Tomás reconocía como señal de nerviosismo extremo. «Y las flores, están frescas las flores en su habitación, rosas blancas como pidió, cambiadas esta mañana». «Bien, bien». Sebastián se detuvo frente a la ventana que daba al camino de entrada. «Tomás, hay algo en el tono de la carta del padre que no sonaba natural, como si ocultara información». El mayordomo guardó silencio por un momento, midiendo sus palabras con cuidado. «¿Teme que la joven no sea lo que espera, señor?» «No», respondió Sebastián con firmeza sorprendente. «Temo que ella tema que yo no sea lo que ella espera». Cuando sus ojos se encontraron, ninguno sabía que este momento marcaría el inicio de algo extraordinario. El carruaje llegó justo cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. Isabela vio primero las torres de piedra que sobresalían entre los árboles, luego la estructura completa de la mansión, mucho más grande de lo que había imaginado, construida con piedra gris y madera noble, con amplias ventanas que reflejaban la luz del atardecer. El aire aquí olía diferente, a pino, a tierra húmeda, a algo que Isabela tardó un momento en identificar: libertad. «Señorita», susurró Rosa, despertando de su siesta, «hemos llegado». Isabela ajustó el chal que llevaba sobre sus hombros, asegurándose de que cubriera parcialmente el lado derecho de su rostro. Su corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en su garganta. La puerta del carruaje se abrió,
y un hombre mayor con uniforme de mayordomo le ofreció su mano. «Bienvenida, señorita Duarte. Soy Tomás, mayordomo de don Sebastián. Él la está esperando en el salón principal». Isabela descendió con cuidado, sus zapatos tocando por primera vez el suelo de grava del camino de entrada, y entonces lo vio. Don Sebastián Montealegre salió de la entrada principal con pasos medidos pero decididos. Era alto, con cabello oscuro ligeramente despeinado por el viento, y ojos que Isabela reconoció inmediatamente, los mismos ojos que había visto entre la multitud aquel día en el mercado, justo antes del incendio. Ojos que observaban con intensidad, pero sin crueldad. Vestía con sencillez, pantalones oscuros y una camisa de lino blanco, pero había algo en su porte que delataba su posición. No era arrogancia, sino confianza natural. Sebastián se detuvo a pocos pasos de ella, y por un momento ninguno habló. Él estudió su rostro, o lo que podía ver de él bajo el chal que lo cubría parcialmente, con una expresión que Isabela no pudo descifrar. No era horror, no era decepción, era reconocimiento. «Señorita Duarte», dijo finalmente, su voz más suave de lo que Isabela había esperado. «Bienvenida a su nuevo hogar». Isabela hizo una reverencia, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada. «Don Sebastián, le agradezco su hospitalidad. Por favor», él extendió su mano. «Permítame mostrarle la propiedad antes de que anochezca completamente». Isabela vaciló apenas un segundo antes de colocar su mano enguantada sobre la de él. El contacto fue breve, pero cálido, diferente a cualquier contacto que hubiera tenido en años. Mientras caminaban por la entrada principal, Isabela notó los detalles. Los arcos de piedra perfectamente tallados, los suelos de mármol pulido que reflejaban la luz de las lámparas, las pinturas en las paredes que mostraban paisajes y no retratos familiares. Era elegante pero no ostentoso, acogedor, a pesar de su tamaño. «La galería principal conduce a las habitaciones privadas», explicaba Sebastián mientras caminaban. «Su habitación está en el ala este, con vistas a los jardines. Tomé la libertad de equiparla con una biblioteca personal. Su padre mencionó en su carta que disfrutaba de la lectura». Isabela se detuvo abruptamente. «¿Mi padre le dijo eso?» Sebastián la miró con curiosidad. «Sí. ¿Es incorrecto?» «No, es...» Isabela tragó saliva. «Es correcto. Solo me sorprende que él lo notara». La verdadera conversación estaba por comenzar. Sebastián la guió hacia una terraza que daba a los jardines. El sol se había puesto completamente ahora, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violeta. El olor a jazmín flotaba en el aire nocturno. «Señorita Duarte», comenzó Sebastián, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que esta situación es inusual. Un matrimonio arreglado entre desconocidos no es ideal». «¿Por qué?», preguntó Isabela de repente, girándose para mirarlo directamente. «¿Por qué aceptó casarse conmigo? Mi padre debió decirle que hubo un accidente, que mi apariencia no es convencional». Sebastián sostuvo su mirada sin vacilar. «Su padre mencionó un accidente, sí, pero eso no fue lo que me hizo aceptar». «Entonces, ¿qué fue?». Por primera vez desde su llegada, Sebastián sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Digamos que escuché sobre su carácter, sobre su integridad, y esas cualidades me interesan mucho más que la apariencia física». Isabela sintió algo extraño en su pecho, algo parecido a la esperanza, pero más cálido, más real. «No me conoce», dijo en voz baja. «No», admitió Sebastián. «Por eso propongo que estos días antes de la ceremonia los usemos para conocernos, sin presiones, sin expectativas más allá de la honestidad». Algo en su presencia la tranquilizaba. La forma en que la miraba, no con lástima, no con curiosidad morbosa, sino con
respeto genuino. ¿Y si descubre que no le agrado?, preguntó Isabela, probando los límites de su honestidad. Sebastián se acercó un paso, pero manteniendo una distancia respetuosa. ¿Y si usted descubre que yo no le agrado? Esto funciona en ambos sentidos, señorita Duarte. Por primera vez en 5 años, Isabela sintió una sonrisa formarse en sus labios. Tímida, pero real. La noche avanzó con una conversación que sorprendió a ambos por su facilidad. Hablaron de libros, de la propiedad, de las reformas que Sebastián había implementado para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Isabela, cautelosa al principio, comenzó a relajarse, compartiendo opiniones que había guardado durante años. Cuando finalmente Tomás apareció para anunciar que la cena estaba servida, Isabela se dio cuenta de que habían pasado 2 horas hablando bajo las estrellas. Mientras se dirigían al comedor, Sebastián caminaba a su lado, no adelante, no atrás, sino junto a ella. Y algo en ese simple gesto le dijo a Isabela que, quizás, su decisión de convertir este matrimonio en libertad no había sido tan descabellada después de todo. Después de la cena, un asunto sorprendentemente relajado donde Sebastián e Isabela continuaron la conversación sobre literatura y filosofía. Tomás se acercó discretamente a su patrón. Don Sebastián, la biblioteca está preparada como pidió. Las lámparas están encendidas y hay té caliente esperando. Sebastián asintió y se volvió hacia Isabela, quien estaba estudiando una pintura en la pared del comedor. Un paisaje de montañas bajo cielo tormentoso. Señorita Duarte, si no está demasiado cansada del viaje, me gustaría mostrarle la biblioteca. Creo que hay una conversación que ambos necesitamos tener antes de mañana. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Había estado esperando este momento, el momento en que las máscaras caerían y la verdad, cualquiera que fuera, saldría a la luz. Me gustaría eso, respondió en voz baja. La biblioteca resultó ser una habitación circular en una de las torres de la mansión. Las paredes estaban forradas de estantes que llegaban hasta el techo abovedado, llenos de libros encuadernados en cuero. En el centro había 2 sillones de terciopelo verde frente a una chimenea donde ardía un fuego bajo. El olor a madera quemada y papel viejo llenaba el aire, un aroma que Isabela asociaba con refugio y paz. «Siéntese, por favor», Sebastián señaló uno de los sillones mientras él tomaba el otro. «¿Té? Gracias». Por un momento ninguno habló. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. Isabela mantenía su chal sobre el lado derecho de su cara, un hábito de 5 años que ahora era casi inconsciente. Sus siguientes palabras cambiarían todo. Sebastián se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, y la miró directamente a los ojos. «Señorita Duarte, Isabela, si me permite llamarla así. Hay algo que necesito preguntarle directamente, y le pido que sea completamente honesta conmigo». «Adelante», respondió ella, preparándose mentalmente para lo que vendría. «¿Por qué aceptó este matrimonio? Y por favor, no me diga que fue porque su padre lo arregló. Quiero saber la verdadera razón». La pregunta la tomó desprevenida. Había esperado que él preguntara sobre sus cicatrices, sobre su apariencia, sobre por qué su familia quería deshacerse de ella. Pero esto era diferente. Isabela bajó su taza de té lentamente, sus manos temblando ligeramente. «¿Quiere la verdad completa?» «Siempre». Ella tomó un respiro profundo y por primera vez en años decidió ser completamente vulnerable. «Porque mi familia me considera una carga, no solo por...» señaló su rostro con un gesto simple, «sino porque me niego a permanecer callada cuando veo injusticias. He confrontado a comerciantes abusivos, he denunciado malversación de fondos, he defendido a personas que no tienen voz propia,
y cada vez que lo hago, mi familia me dice que los estoy avergonzando. Sebastián no interrumpió, simplemente la observaba con una intensidad que debería haberla intimidado, pero que en cambio la animaba a continuar. Escuché a mi padre y a mi madrastra la noche que recibieron su carta. Estaban celebrando que finalmente se librarían de mí. Dijeron que usted no sabía realmente cómo me veo, que para cuando se diera cuenta sería demasiado tarde. Su voz se quebró ligeramente, pero se obligó a continuar. Acepté este matrimonio porque cualquier vida es mejor que seguir siendo tratada como una vergüenza en mi propia casa. Acepté porque hizo una pausa buscando las palabras correctas, porque pensé que al menos con un desconocido tendría la posibilidad de empezar de nuevo. Incluso si ese desconocido termina lamentando su decisión. El silencio que siguió fue largo. Isabela mantuvo la mirada en el fuego, incapaz de ver la expresión de Sebastián. El peso en su pecho era opresivo, como si todas las palabras no dichas de 5 años finalmente hubieran encontrado su salida. «Ahora es mi turno de ser honesto», dijo Sebastián finalmente, su voz más grave que antes. Isabela levantó la vista y se sorprendió al ver que él se había movido al suelo, arrodillado frente a su silla para estar al nivel de sus ojos. «¿Por qué me pidió a mí específicamente?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Mi padre dijo que usted no pidió dote, que simplemente me aceptó. ¿Por qué? Por primera vez, alguien la vio. Realmente la vio. No las cicatrices, no la mujer problemática, sino a ella». Sebastián tomó un respiro profundo, como si estuviera a punto de saltar desde un precipicio. «Porque hace 5 años, en el mercado de San Lorenzo, vi a una joven hacer algo extraordinario. Vi cómo defendía a una empleada maltratada ante una multitud hostil. Y luego, cuando el orfanato se incendió, vi cómo esa misma joven corrió hacia el fuego mientras todos los demás corrían en dirección contraria». Isabela sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. «¿Usted estaba allí?» «Estaba allí. Vi cómo salvaba a esos 3 niños. Vi las llamas consumir su manga, su rostro. Vi cómo su padre la arrastró lejos mientras la culpaba por desfigurarse, como si su apariencia fuera más importante que las 3 vidas que acababa de salvar». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Isabela. Primero lentamente, luego más rápido. Eran lágrimas que había contenido durante 5 años, lágrimas que nunca se había permitido derramar, porque llorar habría significado admitir cuán profundamente la habían herido. «Durante 5 años», continuó Sebastián, su propia voz cargada de emoción, «no pude olvidar esa imagen. Cada mujer que conocí, cada conversación social, cada intento de seguir adelante, todo se medía contra ese recuerdo. El recuerdo de una joven que eligió la valentía sobre la seguridad, la compasión sobre la conveniencia. Pero, ¿por qué esperar 5 años? ¿Por qué no? Porque estaba casado», respondió él simplemente. «Y a pesar de todo, amaba a mi esposa. Cuando ella murió, me tomó tiempo procesar mi dolor. Pero nunca dejé de pensar en usted. Nunca dejé de preguntarme qué clase de mujer podría hacer algo así». Sebastián extendió su mano lentamente, dándole tiempo suficiente para rechazarlo, si lo deseaba. Cuando ella no se movió, sus dedos tocaron suavemente el borde del chal que cubría su rostro. «¿Puedo?», preguntó con voz suave. «¿Me permite verla?» «Completamente». Ninguno sabía que en ese instante sus vidas cambiarían para siempre. El momento se sintió suspendido en el tiempo. El fuego crepitante, la luz dorada de las lámparas, el silencio cargado de significado. Isabela asintió lentamente, incapaz de hablar. Con movimientos infinitamente gentiles, Sebastián retiró el chal.
La luz de la chimenea iluminó completamente el lado derecho de su rostro. La piel rojiza y arrugada, las cicatrices que se extendían desde su sien hasta su mandíbula, el ojo rodeado de tejido dañado que, sin embargo, seguía viendo con perfecta claridad. Sebastián no retrocedió. No hubo horror en sus ojos, ni lástima, ni repulsión. En cambio, levantó su mano y con ternura infinita trazó con sus dedos el contorno de las cicatrices. «Hermosa», susurró. «Cada marca es evidencia de su valentía. Cada cicatriz es un testimonio de las vidas que salvó. ¿Cómo podría ver esto como algo menos que extraordinario?» Las palabras abrieron algo en el pecho de Isabela, algo que había estado cerrado durante 5 años. Una puerta hacia la esperanza, hacia la posibilidad de ser vista por quien realmente era. «Mi familia dice que soy problemática», dijo entre lágrimas. «Dicen que mi carácter es difícil, que hablo cuando debería callar, que defiendo causas que no son mías». «Su familia está equivocada», respondió Sebastián con firmeza. «Una mujer con su carácter no es problemática, es extraordinaria y merece ser tratada como tal. Si descubre que realmente soy difícil, que si no puedo ser la esposa complaciente que la sociedad espera». Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Entonces, seré el hombre más afortunado del mundo. No busco obediencia ciega, Isabela. Busco a alguien que me desafíe a ser mejor, alguien que tenga el coraje de sus convicciones, alguien que corra hacia el fuego cuando todos los demás huyen. Prometa», susurró ella, «prometa que puedo ser completamente honesta con usted, que no tendré que pretender ser alguien que no soy. Lo prometo, con una condición». «¿Cuál?» «Que me permita ser igualmente honesto con usted, que construyamos algo real, basado en quienes realmente somos, no en quienes se supone que debemos ser». Por primera vez en 5 años, el peso en su pecho se aligeró, como si finalmente pudiera respirar completamente. Isabela extendió su mano, la mano derecha con cicatrices visibles hasta los nudillos, y la colocó sobre la de Sebastián. Trato hecho. Y en esa biblioteca, bajo la luz dorada del fuego, 2 almas solitarias encontraron algo que ninguno había esperado: la posibilidad de ser completamente vistos, completamente aceptados, completamente amados por quienes realmente eran. Si esta historia está conmoviendo tu corazón, déjanos un like y suscríbete. Lo que vendría después transformaría completamente sus vidas. La ceremonia de matrimonio se llevó a cabo al día siguiente en la pequeña capilla de la propiedad. Fue un asunto íntimo. Solo el sacerdote local, Tomás, Rosa y un puñado de trabajadores de la propiedad como testigos. Nadie de la familia Duarte asistió y, para sorpresa de Sebastián, Isabela no pareció lamentarlo en absoluto. Cuando ella apareció en la entrada de la capilla con un vestido sencillo de seda marfil, sin velo esta vez, su rostro completamente visible bajo la luz de las velas, Sebastián sintió que su respiración se detenía. Había algo en la forma en que ella caminaba hacia él, con la cabeza alta y los ojos llenos de determinación, que le recordó exactamente por qué había esperado 5 años por este momento. Los votos fueron tradicionales, pero cuando se miraron a los ojos, mientras los pronunciaban, ambos sabían que las palabras significaban algo mucho más profundo de lo habitual. Durante las siguientes semanas, la vida en la propiedad Montealegre tomó un ritmo que ninguno de los dos había anticipado. No fue el matrimonio frío y formal que Isabela había temido, ni la unión inmediata y apasionada que algunos esperarían. En cambio, fue algo más valioso, una amistad que florecía lentamente hacia algo más profundo. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos en la terraza que daba a los jardines. Sebastián descubrió que Isabela tenía opiniones firmes sobre casi todo,
desde política hasta agricultura, y que no tenía miedo de debatir con él. «El sistema actual de riego está desperdiciando agua», dijo ella una mañana, señalando los campos visibles desde la terraza. «Si rotara los cultivos y cavara canales de distribución más eficientes, podría aumentar la producción en al menos un 20%. Sebastián bajó su taza de café, genuinamente sorprendido. Eso es brillante. ¿Cómo sabes tanto sobre irrigación? Leí. Mucho. Cuando tu familia te mantiene encerrada durante 5 años, tienes tiempo suficiente para leer todos los libros de la biblioteca de tu padre. ¿Incluidos los tratados de agricultura? Especialmente los tratados de agricultura, sonrió ella. Me parecieron más interesantes que las novelas románticas que mi madrastra consideraba apropiadas para mí. Sebastián rió, y el sonido hizo que Isabela se diera cuenta de que era la primera vez que lo escuchaba reír así, libremente, sin reservas. «Entonces implementaremos tu sistema», dijo él. «Me reuniré con el capataz esta tarde. ¿Querrías acompañarme? Tus ideas, tu presentación». La expresión de Isabela se suavizó con algo que se parecía peligrosamente a la gratitud. «¿De verdad? De verdad. Eres mi esposa, Isabela. Esto también es tu propiedad ahora. Tus ideas importan». Pero había un momento que ninguno olvidaría. Fue 3 semanas después de la boda, durante una tarde de tormenta. Isabela había estado trabajando en la biblioteca, reorganizando los libros por tema en lugar de por autor. «Es más práctico», había argumentado, cuando Sebastián entró empapado por la lluvia. «El puente del camino este se inundó», explicó mientras se quitaba la chaqueta mojada. 3 familias de trabajadores están atrapadas del otro lado. Iba a enviar a algunos hombres con provisiones, pero con esta tormenta...» No terminó la frase porque Isabela ya estaba de pie. «Conozco otro camino. Hay un sendero que rodea el arroyo por la parte alta, más largo, pero seguro incluso con lluvia». «¿Cómo sabes eso?» «He estado explorando», dijo ella simplemente. «Ven, te mostraré en el mapa». Trabajaron juntos durante las siguientes horas, coordinando el envío de provisiones y asegurándose de que las familias estuvieran a salvo. Isabela no solo conocía los caminos alternativos, sino que había hecho listas detalladas de las necesidades de cada familia. ¿Cuántos niños tenían? Si alguien estaba enfermo, ¿qué recursos les faltaban? «¿Cuándo hiciste todo esto?», preguntó Sebastián, mirando las notas organizadas que ella había reunido. «He estado visitando a las familias durante las últimas 2 semanas. Quería conocer a la gente que vive aquí, entender sus necesidades». Sebastián la miró con una expresión que Isabela no pudo descifrar completamente. Respeto, sí. Admiración, definitivamente, pero también algo más cálido, más profundo. «No lo había pensado así», admitió él. «Yo administro la tierra, pero tú te preocupas por la gente. Alguien tiene que hacerlo». Fue en ese momento, con el cabello de Isabela desordenado de correr bajo la lluvia, con sus manos manchadas de tinta de hacer mapas, cuando Sebastián se dio cuenta de algo fundamental. Se estaba enamorando de ella. No solo de la imagen de la joven valiente del incendio, sino de la mujer real frente a él, con sus opiniones firmes, su compasión práctica, su inteligencia afilada. Las semanas se convirtieron en un mes. Los momentos de trabajo compartido se mezclaban con conversaciones nocturnas en la biblioteca. Sebastián le contó sobre Clara, sobre el dolor de perderla y al hijo que nunca llegó a conocer. Isabela compartió recuerdos de su madre biológica, quien había muerto cuando ella tenía 8 años, y cómo la llegada de Verónica había transformado su hogar en un campo de batalla. «¿Extrañas a tu madre?», preguntó Sebastián una noche mientras compartían té junto al fuego. «Todos los días», respondió Isabela. «Ella me enseñó que la bondad no es debilidad,
que defender a otros no es ser problemática, es ser humana. Tenía razón. Mi padre no lo creía así. Después de que ella murió, todo cambió. Él se volvió más frío, más preocupado por la apariencia social que por el carácter real. Sebastián extendió su mano a través de la pequeña mesa que los separaba. Isabela la tomó sin dudar, y ambos se sorprendieron de lo natural que se sentía ese contacto. «Tu pérdida es mi ganancia», dijo él en voz baja, «aunque odio que hayas tenido que sufrir para llegar aquí». Fue Isabela quien dio el siguiente paso. Una tarde, mientras caminaban por los jardines que ella había comenzado a rediseñar, más flores comestibles para la cocina, menos rosas ornamentales, se detuvo abruptamente y se giró hacia él. «Sebastián, tengo que decirte algo». Él se tensó ligeramente, preparándose para lo que fuera que vendría. «Me estoy enamorando de ti», dijo ella sin rodeos, con esa honestidad brutal que él había llegado a adorar. «No sé cuándo empezó exactamente. Quizás cuando me llamaste extraordinaria. Quizás cuando implementaste mi sistema de riego sin cuestionarlo. O quizás fue hace 3 días, cuando escuché cómo defendiste a uno de los trabajadores ante ese comerciante abusivo». El corazón de Sebastián latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Isabela, pero necesito saber», continuó ella, su voz temblando ligeramente pero firme, «si hay alguna posibilidad de que tú sientas lo mismo. Porque si esto es solo gratitud de tu parte o fascinación con una imagen del pasado, necesito saberlo ahora. No puedo permitirme enamorarme completamente de alguien que no puede amarme de vuelta. Por primera vez, alguien la había amado por quien realmente era». Sebastián cerró la distancia entre ellos en 2 pasos y tomó su rostro entre sus manos. Ambas manos, tocando tanto el lado perfecto como el lado marcado con cicatrices. «También me estoy enamorando de ti», dijo con voz ronca, «de la mujer que reorganiza bibliotecas y diseña sistemas de riego. De la mujer que hace mapas bajo la lluvia para ayudar a familias que apenas conoce. De la mujer que me desafía cada mañana durante el desayuno y me hace querer ser mejor hombre. ¿Estás seguro? Porque no puedo ser la esposa silenciosa y obediente que él la silenció con un beso, suave al principio, luego más profundo cuando ella respondió. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «No quiero silenciosa ni obediente», susurró él contra sus labios. «Te quiero exactamente como eres». Esa noche marcó un cambio en su relación. Lo que había sido amistad y respeto mutuo se transformó en algo más intenso, más apasionado. Los siguientes días fueron una exploración cuidadosa de este nuevo territorio. Besos robados en los pasillos, manos entrelazadas durante las comidas, noches compartidas donde las conversaciones se mezclaban con silencios cómodos y caricias gentiles. 2 meses después de su boda, Sebastián encontró a Isabela en el estudio una mañana, rodeada de papeles y con una sonrisa triunfante. «¿Qué estás tramando?», preguntó con diversión. «Un plan», respondió ella. «He estado pensando en abrir una escuela para los niños de los trabajadores, educación básica, lectura, matemáticas, y quiero que sea gratuita». Sebastián se sentó a su lado, estudiando los diagramas y presupuestos que ella había elaborado. «Es ambicioso». «¿Demasiado?» «No», sonrió él. «Es perfecto». «¿Cuándo empezamos?» La felicidad que iluminó el rostro de Isabela en ese momento fue algo que Sebastián supo que recordaría por el resto de su vida. 3 meses después de la boda, la vida de Isabela había tomado una forma que nunca había imaginado posible. La escuela para los niños de los trabajadores había abierto sus puertas hacía 2 semanas, con ella misma enseñando lectura 3 veces por semana. El sistema de riego que había diseñado había aumentado la producción exactamente como había predicho, y Sebastián ahora consultaba con ella
todas las decisiones importantes sobre la propiedad. Pero lo que más había cambiado era ella misma. Las cicatrices seguían ahí, siempre estarían, pero ya no las escondía. Caminaba por la propiedad con la cabeza alta, su rostro completamente visible, y descubrió algo extraordinario. Cuando te amas a ti misma, la opinión de los demás pierde su poder. Era una tarde de otoño, cuando Tomás apareció en el jardín donde Isabela supervisaba la plantación de un nuevo huerto medicinal. Su expresión era inusualmente tensa. «Señora Isabela, hay visitas. Su familia está aquí». El tiempo pareció detenerse. Isabela sintió que su pulso se aceleraba, pero tomó un respiro profundo. «¿Dónde está don Sebastián?» «En su estudio revisando cuentas. Ya le informé de la llegada». «Bien, diles que los recibiré en el salón principal en 10 minutos. Y Tomás, asegúrate de que el personal esté presente». El mayordomo asintió con una sonrisa apenas perceptible. Había llegado a admirar profundamente a su nueva señora en estos meses. Pero el destino tenía una última lección preparada para la familia Duarte. Isabela entró al salón principal exactamente 10 minutos después. Se había cambiado a un vestido elegante de seda verde esmeralda, uno de los muchos que Sebastián había mandado hacer para ella, y llevaba el cabello recogido en un estilo que dejaba su rostro completamente visible. Sebastián ya estaba allí, de pie junto a la chimenea, su presencia silenciosa pero sólida de apoyo. Don Ernesto, doña Verónica y Catalina se pusieron de pie cuando ella entró. Sus expresiones eran una mezcla de shock y algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. «Isabela», comenzó don Ernesto, su voz más suave de lo que ella recordaba. «Qué bien te ves». «Don Ernesto», respondió ella con frialdad formal, sin usar el término padre. «Doña Verónica». «Catalina». «Qué sorpresa tan inesperada». Verónica dio un paso adelante, sus manos retorciendo un pañuelo bordado. «Querida, hemos venido porque te extrañamos terriblemente. Han sido meses sin noticias tuyas y...» «3 meses y 5 días», interrumpió Isabela con voz tranquila. «El mismo tiempo que me dejaron partir sin siquiera acompañarme al carruaje». El silencio que siguió fue incómodo. Catalina miraba alrededor del salón con evidente envidia, sus ojos deteniéndose en los detalles costosos. Don Ernesto se aclaró la garganta. «Isabela, seré directo. Hemos tenido algunas dificultades financieras, inversiones que no resultaron como esperábamos, y pensamos que, dado que ahora eres parte de una familia tan acomodada, podrías ayudarnos, después de todo lo que hicimos por ti durante todos esos años. Cuando su padre cruzó el umbral, ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría». Isabela caminó lentamente hacia ellos, cada paso medido y deliberado. Cuando habló, su voz era clara y firme, la voz de una mujer que finalmente había encontrado su poder. «¿Después de todo lo que hicieron por mí?», repitió con incredulidad. «¿Se refiere a los 5 años que me mantuvieron encerrada como una vergüenza? ¿O quizás al hecho de que celebraron cuando finalmente pudieron deshacerse de mí?» «Isabela, no seas dramática», comenzó Verónica. «Escuché sus conversaciones», continuó Isabela, su tono sin levantar pero cargado de fuerza. «Los escuché reír sobre cómo don Sebastián no sabía realmente cómo me veía. Los escuché llamarme problema y carga. Los escuché decir que me daban el mínimo ajuar porque yo no merecía más». Catalina tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero don Ernesto se irguió con falsa indignación. «Te dimos un techo, te alimentamos». «Hicieron lo mínimo que la ley requiere», respondió Isabela. «Pero nunca me dieron lo que realmente importa: respeto, amor, valor como persona.
Sebastián dio un paso adelante, colocándose junto a Isabela. No dijo nada, pero su presencia era un apoyo silencioso y poderoso. En la entrada del salón, Tomás y varios miembros del personal se habían reunido, testigos silenciosos de este momento. «Por favor», suplicó Verónica ahora, con lágrimas que parecían más desesperadas que genuinas. «Solo necesitamos un préstamo pequeño, 5.000 pesos. La misma cantidad que don Sebastián pagó como dote». Isabela sintió algo liberarse en su pecho. No era ira, no era amargura, era claridad pura y simple. «Ustedes pensaron que me estaban castigando», dijo en voz baja pero firme. «Pensaron que al enviarme aquí, al deshacerse de mí, me estaban condenando a una vida miserable con un desconocido que eventualmente me rechazaría». Sus palabras resonarían para siempre en los corazones de quienes las escucharon, pero lo que realmente hicieron fue darme el mayor regalo de mi vida. Me dieron la oportunidad de escapar de una casa donde nunca fui valorada y encontrar un hogar donde soy amada exactamente como soy. Me dieron la posibilidad de conocer a un hombre que ve mis cicatrices como evidencia de valentía, no como defectos que esconder. Me dieron la libertad de ser quien realmente soy. Isabela extendió su mano y Sebastián la tomó inmediatamente, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Así que no», continuó, «no les daré dinero. No porque sea cruel, sino porque ustedes necesitan aprender lo que yo aprendí, que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o en su cuenta bancaria. Está en su carácter, en sus acciones, en cómo trata a los demás cuando nadie está mirando». «Pero somos tu familia», protestó don Ernesto débilmente. «No», respondió Isabela con firmeza sorprendente. «La familia no es solo sangre compartida. La familia es elección, es amor, es respeto mutuo. Estas personas», señaló a Sebastián, a Tomás, al personal reunido, «son más mi familia que ustedes alguna vez lo fueron». Se giró hacia la puerta, señalando claramente el final de la conversación. «Pueden irse. Tomás les mostrará la salida. Y por favor, no regresen. Construí una nueva vida aquí, una vida llena de propósito y amor. No permitiré que ustedes la contaminen con su amargura y su superficialidad». Don Ernesto, Verónica y Catalina se quedaron inmóviles por un momento, atónitos ante esta mujer que ya no era la joven temerosa que habían conocido. Finalmente, sin más palabras, se dirigieron hacia la salida. Pero antes de cruzar el umbral, don Ernesto se giró una última vez. «¿Algún día lamentarás esto?» «No», respondió Isabela con una sonrisa serena. «El único lamento que tengo es no haberme dado cuenta antes de lo poco que su aprobación valía». Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el personal estalló en aplausos discretos. Sebastián tomó a Isabela entre sus brazos y ella finalmente permitió que las lágrimas fluyeran, no de tristeza, sino de alivio, de liberación, de victoria. Esa noche, sentados en su biblioteca favorita bajo las estrellas visibles a través de la claraboya, Sebastián e Isabela hablaron sobre el futuro. «¿Estás bien?», preguntó él, acariciando suavemente su cabello. «Más que bien», respondió ella. «Por primera vez en mi vida me siento completamente libre. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, y tú eres el hombre que me vio cuando nadie más lo hizo, el que corrió hacia mí cuando todos los demás hubieran huido. Él besó las cicatrices en su mejilla una por una con reverencia. Estas marcas salvaron vidas, Isabela. Cada vez que las veo, recuerdo por qué me enamoré de ti». 2 años después, la escuela que Isabela había fundado se había expandido para incluir 50 estudiantes. Ella misma había escrito un manual de agricultura sostenible que otras propiedades estaban implementando, y había encontrado su verdadero llamado.
no solo en amar y ser amada, sino en usar su posición para crear cambio real en su comunidad. Sebastián e Isabela nunca tuvieron hijos propios, pero la propiedad siempre estaba llena de niños, estudiantes que la llamaban Maestra Isabela y la miraban con admiración, sin ver nunca las cicatrices como algo negativo, sino simplemente como parte de quien era. Y así aprendieron todos que las cicatrices no son signos de debilidad, sino evidencia de batallas ganadas. Que el rechazo de quienes no nos valoran puede ser el primer paso hacia encontrar a quienes sí lo harán. Y que a veces lo que el mundo llama maldición es en realidad la puerta hacia nuestro verdadero destino. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y suscríbete. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Isabela? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Comparte esta historia con ellos. Recuerda, tu valor nunca depende de la opinión de quienes no tienen la capacidad de verte realmente. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Y recuerden, las mejores victorias son aquellas que conquistamos siendo fieles a nosotros mismos.